Los 10 deportistas que cruzaron la línea y se transformaron en homicidas. Parte 1. Bienvenidos a nuestro video especial sobre los oscuros y perturbadores casos de deportistas que se vieron envueltos en crímenes impactantes. Acompáñanos mientras exploramos las vidas de estos atletas, quienes, a pesar de sus logros en el mundo del deporte, cometieron actos que estremecieron a la sociedad. Desde estrellas de la NFL hasta campeones del boxeo y luchadores de la WWE, descubriremos las historias detrás de estos trágicos eventos que cambiaron para siempre el destino de quienes estaban involucrados. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde donde estás viendo este video. Comencemos. Número 10. Orenthal James O.J. Simpson, jugador de la NFL. O.J. Simpson, un ícono del fútbol americano y miembro del Salón de la Fama, alcanzó la cima de su carrera en la década de 1970 como corredor estrella de los Buffalo Bills. Sin embargo, su nombre pasó a la historia por razones mucho más sombrías que sus logros deportivos. En 1994, Simpson fue acusado del brutal asesinato de su segunda esposa, Nicole Brown, y su amigo Ronald Goldman. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos fuera del condominio de Brown, ambos con signos de violencia extrema. Brown fue encontrada decapitada, con moretones en los ojos y los labios rotos, mientras que Goldman fue golpeado y apuñalado varias veces. El caso de O.J. Simpson se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos, seguido de cerca por millones de personas en todo el país. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, que incluían llamadas al 911 reportando abuso doméstico por parte de Nicole Brown, Simpson negó vehementemente su participación en los crímenes. A pesar de la controversia y los testimonios que lo pintaban como un hombre violento y celoso, O.J. Simpson fue declarado inocente en el juicio penal en 1995. Sin embargo, su absolución no fue el fin de sus problemas legales. En un juicio civil posterior, fue encontrado responsable de las muertes de Brown y Goldman y se le ordenó pagar una indemnización de $33 millones a las familias de las víctimas. Años más tarde, en 2007, Simpson volvió a enfrentar problemas legales cuando fue arrestado por cargos de secuestro y robo a mano armada en Las Vegas. Fue declarado culpable y condenado a prisión, donde cumple actualmente su sentencia en el Centro Correccional Lovelock en Nevada. Número 9. Edwin Valero, boxeador venezolano. Edwin Valero, un talentoso boxeador venezolano, emergió como una figura prominente en el mundo del boxeo con un récord impresionante de 27 victorias y ninguna derrota, todas ellas por nocaut. Sin embargo, detrás de su éxito en el ring, se ocultaba una oscuridad que eventualmente lo consumiría. En febrero de 2010, Valero defendió su título de peso ligero de la CMB en una pelea contra Antonio De Marco. Sin embargo, este combate marcaría el final de su carrera deportiva y el comienzo de una tragedia personal. Pocos meses después, el 17 de abril de 2010, Valero se vio envuelto en un incidente que conmocionaría al mundo. Después de una fuerte discusión con su esposa, Valero la apuñaló mortalmente en un hotel en Valencia, Venezuela. La tragedia no terminó ahí. 2 días después, Valero fue encontrado muerto en su celda, habiéndose ahorcado con sus propias prendas. Antes del asesinato de su esposa, surgieron informes preocupantes sobre el comportamiento de Valero, incluidos incidentes de violencia doméstica y abuso de sustancias. Su esposa, Jennifer Carolina Diarra, había sido hospitalizada previamente con lesiones graves, incluida una perforación en el pulmón causada por una costilla rota. Valero había amenazado a los médicos para que no revelaran la verdadera causa de sus heridas. El trágico final de Edwin Valero dejó atónito al mundo del boxeo y a sus seguidores. Su brillante carrera deportiva quedó empañada por el horror de sus acciones fuera del ring. Número 8. Chris Benoit, luchador de la WWE. Chris Benoit, conocido como The Rabbit Wolverine y The Crippler, fue una figura icónica en el mundo de la lucha libre profesional, especialmente en la WWE, World Wrestling Entertainment. Con una carrera destacada que incluyó múltiples campeonatos, Benoit se ganó el respeto y la admiración de fanáticos y compañeros de lucha.
Sin embargo, en junio de 2007, el mundo de la lucha libre fue sacudido por un evento que lo cambió todo. Benoit, su esposa Nancy y su hijo de 7 años, Daniel, fueron encontrados muertos en su hogar en Fayetteville, Georgia. La tragedia se reveló como un doble homicidio seguido de suicidio, un acto que dejó atónitos a quienes conocían a Benoit y a su familia. Las circunstancias exactas de los eventos que llevaron a las muertes de Benoit y su familia siguen siendo motivo de especulación y debate. Se cree que Benoit asesinó a su esposa, Nancy, en un acto de violencia doméstica antes de dirigirse al dormitorio de su hijo, Daniel, a quien también asesinó. Finalmente, Benoit se quitó la vida, dejando atrás un escenario desgarrador que conmocionó al mundo entero. El impacto del caso Benoit fue profundo y duradero en el mundo de la lucha libre profesional. La WWE retiró rápidamente toda la mención de Benoit de sus programas y registros, borrando virtualmente su legado de la historia de la empresa. Además, el caso de Benoit generó un escrutinio intensificado sobre los posibles efectos del trauma cerebral y el abuso de esteroides en la salud mental y el comportamiento violento de los luchadores. Número 7. Jovan Belcher, jugador de la NFL. Jovan Belcher, un apoyador destacado de los Kansas City Chiefs de la NFL, tenía una vida aparentemente exitosa en el mundo del fútbol americano profesional. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2012, su vida y la de su novia, Cassandra Perkins, tomaron un giro oscuro y trágico. Esa fatídica mañana, Belcher y Perkins tuvieron una discusión acalorada en su residencia. La disputa escaló rápidamente y culminó en un acto de violencia extrema cuando Belcher disparó a Perkins 9 veces, quitándole la vida frente a su propia madre y su hija de tan solo 3 meses de edad. Después de este acto horrendo, Belcher condujo hasta las instalaciones del estadio de los Kansas City Chiefs, donde se encontró con el entrenador en jefe y el gerente general del equipo. Agradeció a sus entrenadores y compañeros por la oportunidad de jugar en la NFL antes de sacar un arma y quitarse la vida enfrente de ellos. El trágico incidente dejó a la familia y amigos de Perkins y Belcher devastados y desconcertados. Las investigaciones posteriores revelaron que Belcher había estado luchando con problemas personales y emocionales, incluyendo problemas de relación y posiblemente daño cerebral relacionado con el juego de fútbol americano. Número 6. Marc Sessillon, capitán de la selección francesa de rugby. Marc Sessillon, una vez un respetado capitán de la selección francesa de rugby, se vio envuelto en un oscuro y trágico evento que conmocionó a toda una nación. El 8 de septiembre de 2004, durante una fiesta familiar en su hogar en el sur de Francia, Sessillon tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Movido por celos compulsivos y una creencia infundada de que su esposa lo estaba engañando, Sessillon tomó una Magnum .357 y disparó 4 veces contra ella en presencia de más de 60 personas, entre amigos y familiares. El acto violento y devastador dejó a su esposa mortalmente herida y a todos los presentes en estado de shock. A pesar de los intentos de los médicos por salvarla, la esposa de Sessillon sucumbió a sus heridas y el antiguo ícono del rugby francés fue arrestado en el acto. Durante el juicio que siguió, se revelaron detalles desgarradores sobre la relación problemática entre Sessillon y su esposa, así como su historial de celos y comportamiento controlador. En 2008, Marc Sessillon fue condenado a 14 años de prisión por el Tribunal Penal de Gard por el homicidio de su esposa. El abogado de Sessillon calificó el crimen como un homicidio pasional, argumentando que fue un acto impulsivo y no premeditado. Sin embargo, la ley francesa no mostró clemencia ante la gravedad del crimen. Ayúdanos a llegar a los 100 likes y 20 comentarios para subir la parte 2.